Muy bien, invitamos desde Corrientes al disertante Carlos Gómez Sierra. Él es arquitecto por la FAU UNE, máster en Historia, Arte, Ciudad y Arquitectura por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. A su vez, es docente, investigador y profesor titular en Historia y Crítica de la Arquitectura Moderna y Contemporánea, y de Teoría e Historia de las Artes Combinadas, ambas cátedras de la UNE. Dirige proyectos de investigación acreditados y es autor en revistas regionales, nacionales e internacionales. Es director del Centro de Investigación en Arquitectura Moderna, CIAM. Es también consultor en temas de planificación urbana y territorial y ha recibido la distinción honorífica Libertador General San Martín del Senado de la provincia de Corrientes. El tema que va a disertar se titula Corrientes, un archipiélago persistente. Buen día a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Un gusto de estar aquí. Voy a plantear un tema que tiene que ver con una determinada visión del territorio y específicamente del territorio correntino. Bien llamar a esta visión Corrientes un archipiélago persistente. Sí, perdón. En 1952, Jorge Luis Borges edita uno de sus libros de ensayos más prestigiosos, que fue Ficciones, y en uno de los ensayos dentro de este libro plantea un concepto muy corto pero contundente, cuando intenta, a su manera, dar una visión de qué es el arte o qué es el hecho estético. Dice, la experiencia estética es la inminencia de una revelación que no se produce. Repito, la inminencia de la revelación que no se produce. O sea, intentar abarcar un concepto o un hecho, pero que cuando creemos que lo tenemos conocido, sigue escapándose. Hay un misterio implícito. Y en ese sentido, partiendo de esta premisa, es que esta visión que voy a plantear, a mi criterio, implica que es necesario, en lo que voy a plantear, correrme un poco de una visión estrictamente técnica, estrictamente profesionalista, que es un término que mucho no me gusta. Yo prefiero hablar de una acción más disciplinaria, que tiene que ver con nuestras propias acciones, de manera interdisciplinaria. Y esa cuestión, un tanto poética, para entender, por lo tanto, como yo planteo esta visión, parto de este concepto también, que es un término abierto, ambiguo, estéticamente muy bello, planteado por posiblemente el poeta más grande que dio la provincia de Corrientes, Francisco Madariaga, cuando en 1927 escribe un texto que intenta explicar un viaje en tren. Él nació en los esteros de Liberá, se forma en Buenos Aires, estudia en Buenos Aires, formó parte de la vanguardia literaria argentina. Y en un viaje, en 1927, volviendo a su pueblo natal en los esteros, habla que ese viaje lo realizó en un tren casi fluvial. Es un término, un concepto, una imagen, más allá de la belleza implícita que tiene, que quiere decir bastante. Primero, ¿existe un tren fluvial? En términos técnicos, físicos, no. Es imposible. Un tren debe asentarse con su infraestructura sobre tierra muy firme. Pero él dice que es fluvial, o sea, estaría flotando en las aguas. Pero además impone un término que es el casi fluvial, o sea, más ambiguo aún todavía. Y es que en realidad esa casi condición de algo que debe estar asentado firmemente sobre la tierra, él lo pone que podría estar a su vez flotando en las aguas. Una doble condición ambigua del territorio, entre la tierra y el agua. No es tierra ni agua, entre la tierra y el agua.
Y en ese sentido también, este mapa que ustedes ven aquí, un mapa antiguo, que tienen una característica para mí muy importante en cuanto a lo que quiero plantear, es que los mapas antiguos no pretenden una perfección en la representación, sino que intentan, de algún modo, con el dibujo, representar amplificando tamaños, grafismos, hechos importantes. Y en ese sentido, miren la potencia con la que está representada el río Paraná. Este es un mapa del siglo XVIII, y en donde cuando uno observa la cantidad de información, la potencia de esta línea negra es crucial. Quiere decir que ahí pasa algo muy importante. Pero además hay otra condición que la vamos a ver enseguida, que aquí ya empieza a aparecer representada. Esto es una parte de esta región del mundo. Pero aparece el río Paraná, aparece el río Uruguay, y lleva a pensar entonces que en realidad esto, que es nuestro territorio, que está dentro de un continente, es un área continental, puede ser vista también como una isla. O sea, una especie de isla dentro de un continente. Nuevamente la condición de ambigüedad territorial. Está un poco lento. Esa condición ambigua entre la tierra y el agua es claramente verificable en nuestro territorio, ¿sí? Los esteros de Liberá, con esa idea de tren casi fluvial entre la tierra y el agua, y el río Paraná, y aquí recuerdo, por ejemplo, un libro, que no lo cito, pero ahora me acuerdo, de Juan José Saer, que escribió mucho en torno al río, cuando hablando, no de este río, sino del río de la Plata, habla de un río sin orillas. Otra imagen muy potente para explicar también la dimensión acuática de nuestro territorio. Ahora, si vamos a una cuestión de representación más actual, más científica, obviamente podemos comprender claramente esto. Si vemos el mapa de la República Argentina, aquí está nuestro territorio, nuevamente en celeste la potencia del río Paraná, que plantea nuestro territorio como esa especie de ínsula continental, una isla dentro de un continente, y que si vamos al mapa hidrográfico de la provincia, vemos justamente la enorme presencia que el agua en el interior presenta. Y esto obviamente tiene consecuencias verdaderamente potentes para la definición conceptual de un territorio a intervenir. Puede ser en el plano de la acción política, en el plano de la acción disciplinar, en el plano de la acción de la planificación. En los esteros de Liberá, ocupando esa mayor parte del territorio, ustedes saben que es el antiguo cauce del río Paraná, que se desvió hace unos 5 millones de años por un accidente geológico, y eso hace que toda esa franja diagonal de la provincia tenga ese terreno arenoso, antiguo cauce de hace millones de años del río Paraná, y una muy compleja hidrografía interna. En ese sentido, esto que acabo de plantear, para mí se resume en algún punto, como está en mi último libro, cuando escribo y pongo que se hace preciso comprender la naturaleza misma del territorio, marcado por una fuerte identidad fluvial que tanto une como separa a corrientes del resto del país, una condición nuevamente ambigua, mientras que configura en su interior una especie de archipiélago, generando un laberinto infinito de tierra, agua y cielo. Una gigantesca orilla territorial que traslada su esencia del límite de un proyecto a sus gentes y su destino. No quiere, parece.
Estos mapas, producidos por el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con sede en nuestra provincia, marca mucho más claramente lo que estoy exponiendo. Fíjense, en un periodo normal, que es a la derecha, la provincia de Corrientes se halla cubierta aproximadamente por un 40% de agua. Sabemos, en ese sentido, que es en cuanto a jurisdicción como provincia, la que tiene mayor superficie de agua en todo el país. Ya sabemos que está dentro del sistema del acuífero guaraní, etc. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en el año 98 y posterior también, bajo los efectos del Niño, la provincia llegó a estar cubierta con un casi 60% de agua? Aparte, entendamos también que esta cuestión de la persistencia, ¿sí?, la condición persistente del agua en nuestra provincia, llevó también a que en mayores inundaciones o periodos de sequía, como tuvimos hace 2 años, siempre hay una condición de persistencia del agua, por su exceso o por su falta. Pero lo cierto es que incluso en periodos de seca, que hubieron momentos más secos que este inclusive, el agua sigue condicionando la manera de visualizar, sobre todo a las ciudades del interior de la provincia. Ustedes saben que la provincia de Corrientes cuenta al día de hoy con 76 municipios. Bueno, prácticamente la mitad, aproximadamente 35, viven en una condición de una estrecha relación con el agua. Esa estrecha condición con el agua lleva que a estos casi 30 y algo de municipios del interior, en esa estrecha relación con el agua, puedan ser vistos, y vamos a ver enseguida, entendidas no como ciudades en el sentido convencional, sino como islas interiores. Ciudades absolutamente rodeadas de agua o de cauces de inundación o de bajíos o de esteros. En ese sentido, entonces, lleva a ver que no solamente la provincia de Corrientes puede ser entendida en el marco de la Mesopotamia como una isla, una condición insular en medio de un continente, sino que en su interior, a su vez, las ciudades pueden ser vistas como islas, componiendo un archipiélago territorial. Para la Real Academia Española, un archipiélago, ¿qué es? Un conjunto generalmente numeroso de islas agrupadas en una superficie más o menos extensa de mar. Bueno, en nuestro caso, y volvemos a esa imagen surrealista que plantea Francisco Madariaga, son islas, no en un mar, islas dentro de un territorio continental de tierra, pero que el agua las condiciona en su formalización de islas. Muy rápido, estas son imágenes intervenidas de Google Earth, están tomadas, son, insisto, casi 30 quienes están en estas situaciones, vamos a ver muy rápido, no vamos a analizar cada una. Ciudades como, fíjense, lo que está marcado en celeste son lagunas, esteros, bajíos, cauces de inundación, etc. Acá lo que pretendo que ustedes observen que es cómo los cascos urbanos, pueblos o ciudades se encuentran literalmente rodeadas de agua. Verón de Astrada, Caacatí, Corrientes misma, Carlos Pellegrini, Colonia Tatacuá, Concepción de Yaguareté Corá, Empedrado, Goya, Ituzaingó, Loreto, son islas. Islas en un territorio ambiguo. Talento. ¿Cómo? A ver. En Burucuyá, Saladas, San Antonio, San Miguel, Santa Ana. O sea, esa condición de archipiélago de nuestras ciudades del interior se verifica, justamente vuelvo a este mapa, este es un mapa que está dentro del libro que ayer se presentó en este mismo escenario, el libro del doctor Dardo Ramírez Frasqui sobre los mapas antiguos, la cartografía de Corrientes de los siglos XVII y XVIII, en donde nuevamente, a diferencia del mapa anterior acá,
aparece con mucha más potencia esa representación. Insisto, es este territorio, fíjense cómo aparece incluso el Iberá fuertemente marcado, más los ríos que rodean la provincia, plantean esta condición insular. Una condición insular que a su vez, y esto ya estamos por ver inmediatamente, una condición geográfica que se suma a condiciones de carácter histórico en nuestra provincia, que van a condicionar que, como estaba en mi escrito que mostré casi al principio, Corrientes, nuestro territorio, casi en una posición de orilla, de borde, de frontera, pero no solo geográfica, sino en cuanto al modelo de construcción de un país. Hay dos hechos históricos que colaboran en ese sentido y que se suman a la condición geográfica. Uno fue la Guerra de la Triple Alianza, esa mancha oscura en nuestra historia, en que se desarrolló entre los años 1864 y 1870, que como ustedes pueden ver acá, este es un mapa, ¿sí?, de las acciones bélicas, en donde esta guerra con el Paraguay, que intervino también Brasil, pero fíjense cómo la línea de las acciones bélicas de la intervención están dentro de lo que hoy es la provincia de Corrientes. Con este otro, que es la carta de conjunto para las operaciones bélicas, cómo esas líneas que plantean flujos, que plantean movilizaciones, también atraviesan fuertemente la provincia de Corrientes. ¿Por qué muestro esto? Porque esto, sumado a otra condición, y es que durante 132 años la provincia de Corrientes y esta región de la Argentina estaba sometida a una idea de hipótesis de conflicto con el Brasil. O sea, por un lado, las condiciones posteriores, los efectos de la guerra de la Triple Alianza, más las hipótesis de conflicto con Brasil que estuvieron vigentes desde el fin de la guerra de la Triple Alianza hasta hace muy pocos años. Fíjense, estos son artículos de diarios como el Diario de la Capital del año 2013 o Diario Clarín del 2002, es cuando se empieza a verificar, ¿sí?, el fin de la hipótesis de conflicto. ¿Qué significa esto? Que durante más de 100 años, 130 años, esta parte del país, en donde está la provincia de Corrientes, estuvo sometida a una idea de hipótesis de conflicto bélico. Este mapa habla claramente, lo que está en colores son regiones, territorios que fueron cedidos, perdidos en arbitraje o reclamados o en conflicto, donde ustedes pueden ver la provincia de Corrientes con esa enorme frontera que tenemos con el Brasil, bajo esas condiciones. Hay que recordar que Corrientes, junto con la provincia de Salta, son las únicas dos provincias del país que tenemos 3 fronteras internacionales. Eso, durante este proceso histórico, sumado a las condiciones geográficas de aislamiento insular dentro de la Argentina, llevaron a que nuestro territorio estuvo durante muchos años por fuera de muchas políticas nacionales de inversiones. Por eso es que la falta histórica de infraestructuras, la falta de promoción de industrias, porque este era un territorio que bajo la hipótesis de conflicto podía ser invadido, sumado a su vez a esa condición insular que separaba a esta región del país del resto. Sin embargo, los paradigmas cambian. Los paradigmas cambian. Finalizada esa hipótesis de conflicto, avanzado procesos de integración regional con muchos problemas, con muchas dificultades, los paradigmas fueron cambiando. Durante varios años, en los últimos 20 años, se avanzó bajo un acuerdo federal, nación, provincias, en el comienzo del establecimiento de un plan estratégico territorial nacional. Y dentro de ese plan estratégico territorial nacional, la provincia de Corrientes, tuve la suerte de participar en este proceso, plantea una nueva visión, en donde, abandonada la hipótesis de conflicto, dejándose de ver a esa condición insular
de ríos, enormes ríos que nos separaban, ese era el concepto, nos separaban del resto del país, la aparición de este nuevo paradigma en donde la provincia de Corrientes plantea como obras a realizar de carácter estratégicos, básicamente dos modelos nuevos de infraestructura que hasta entonces no estaban plenamente establecidos, que son puentes y puertos. Hay que decir que la colaboración que planteé acá, o esa visión que tuve sobre esa y que tengo de esas ciudades que son islas en el interior, en gran medida se debió a que de los 76 municipios de la provincia, creo que me quedan algo así como 5 o 6 municipios muy nuevos que no los conozco. El resto tuve la suerte de conocerlos a todos, gracias a que en los últimos más o menos 10 años participé como director de planificación urbana de la provincia, en donde planificamos 30 ciudades que no contaban con planificación, la hemos logrado planificar. Eso me llevó a tener una relación muy cercana, por suerte, con las condiciones territoriales, humanas, políticas, económicas, sociales, de la inmensa mayoría de las localidades de la provincia. Esta nueva visión, este nuevo paradigma, deja de ver entonces al río, a las condiciones de agua del interior de la provincia, como limitantes y empieza a ser considerado como factores positivos. Ya el río deja de ser un factor de separación, de distanciamiento, sino como un factor clave en la integración y en la dimensión del desarrollo económico a escala territorial, a escala local. Ejemplo de ellos en estas nuevas infraestructuras integradoras, tenemos puertos por un lado, puentes por otro. Ya se está llevando adelante la construcción del nuevo puerto de Ituzaingó, están en cartera el nuevo puerto de la ciudad de Corrientes, que va a estar ubicado más al sur, hacia la zona del Sombrero, también el puerto de la localidad de Lavalle, sobre el río Paraná, y también, bueno, viene hace mucho tiempo la posibilidad del nuevo puente Corrientes-Chaco. Están también en cartera de proyectos el puente entre Montecaseros y Bella Unión con el Uruguay, y un puente que hace mucho tiempo también se viene pensando, que es el de la integración Goya-Reconquista. O sea, obras de infraestructura que cambian el paradigma de entender al agua como factor de disociación, de distanciamiento, sino aprovechando sus propias potencialidades. Eso se ve también en otra escala, ¿sí? Como la hidrovía, que es una potentísima herramienta para el desarrollo, con todos los problemas que obviamente también están presentes. El Mercosur, que no termina de arrancar como debería, pero existe como institución esperando que en algún momento pueda justamente potenciarse. Y en ese sentido entender que Corrientes, con ese rasgo, insisto, en el pasado de aislamiento, hoy por su triple frontera, tiene una potencialidad enorme de integración. O proyectos más puntuales, más específicos, como este desarrollado por el Ministerio de Educación de la Nación, en donde tiene que ver en cuanto a la integración en procesos sociales, educativos, por ejemplo, con toda la enorme frontera con el Brasil. Esto habla, por lo tanto, de un nuevo paradigma, nuevas posibilidades, en donde es posible dejar atrás, por lo tanto, esas condiciones negativas, esas condiciones de distanciamiento, de aislamiento respecto de otros países o dentro del propio país, para empezar justamente a tener un posicionamiento positivo de integración. Cierro ahora simplemente con otra maravilla escrita por Francisco Madariaga, que habla de nuestro territorio como una acuarela móvil. Insisto en esto, a veces estas aproximaciones desde, en este caso, el ensayo como poesía, permite aproximarnos de manera mucho más certera a las condiciones propias de nuestro territorio que solamente mirando cuestiones eminentemente técnicas. Bueno, muchas gracias.